Gracias. Gracias por estar con nosotros. Así es que a Dios sea toda la gloria y toda la honra. Él es nuestro gran yo soy. Él es el Todopoderoso. Él salva y fuera de Él no hay quien salve. Bueno, usted puede llamar y hacer su pregunta. Así que usted se comunica con nosotros. Como siempre, jueves juvenil. Aquí los jueves. Nosotros tenemos llamada. Sí, buena, Dios te bendiga. Adelante. Amén. Buenas tardes, pastor. Sí, adelante con tu pregunta. Mi pregunta del día será, ¿hay alguna carrera que los cristianos no puedan realizar? Gracias. A esa pregunta la respuesta es no. No es una carrera que un cristiano no puede estudiar, no puede realizar, no puede llevar a cabo. Todas las carreras, porque no hay pecado en eso, puede ser estudiada y ejercitada. Ahora bien, escucha esto, amada oyenta, dicen las feministas. Escucha bien esto. Si tú tienes planes de tener una familia, no te pongas a estudiar para azafata, porque una azafata va a andar de avión en avión, de país en país. Si tú sueñas con tener 3 hijos, 2, 5, tu esposo, ahí donde el cristiano sí debe hacer una autoevaluación. Porque, por ejemplo, hay personas que ellos se visualizan trabajando y que ya a las 6 están en su casa. Una persona así debería estudiar, hacerse contable, contadora, contador y trabajar en un banco, que los bancos ya, la gran mayoría a las 3 de la tarde cierran, y hay otros sucursales que te dan 1 hora, 2 más. Pero si a ti te encanta el hogar, ¿para qué te pones a estudiar mercadeo? Por ejemplo, visitadora médico, que va a tener que andar por los pueblos. Así que la carrera no es una carrera que sea pecaminosa estudiar. El creyente es un ser humano. Ahora, lo que debe es, por ejemplo, que algunos piensan, no debe estudiar derecho, no debe hacerse abogado o abogada. Pero hasta ahí, ese es su derecho. Y un creyente sí puede ser abogado. Un cristiano sí puede ser abogado. Y hacen falta abogados cristianos. Y hacen falta abogados de principio, con carácter, que no roben o que no usen su profesión para sobornar y hacerse rico, acostarse pobre y amanecer rico. Ahí no. Así es que a estudiar y a reflejar la gloria de Cristo. ¿Hay alguna carrera que un cristiano no pueda realizar? La puede estudiar toda y la puede realizar toda, pero con la mente de Cristo. Porque sí es verdad, hay carreras que te pueden empujar, son más tentadoras, pero ninguna carrera es la que te lleva a robar. Por ejemplo, lo que puede hacer es activar lo que tú llevas por dentro, sacar lo que tú llevas por dentro. El que roba como abogado, si trabajara como agricultor en tierra ajena, se robara batata, yuca, aguacate, plátano, se lo entrara hasta en los bolsillos, porque lo lleva por dentro. El que roba como médico, que una operación que cuesta quizá una cirugía $1,000 y le pide 3,000 o 5,000 dólares al paciente, si trabajara en un colmado, un ventorrillo, chinchorrito pequeño, ahí robara menta, robara, porque lo lleva por dentro. Ninguna profesión daña a nadie, no lo corrompe. Lo que hace es sacarle lo que lleva por dentro.
considera lo que he dicho y el Señor te dé entendimiento en todo. Bien, vamos a un corte de publicidad, retornamos en breve. Bien, gracias. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, vamos a ver. Acá usted tiene la oportunidad de, usted puede hacer su pregunta. Bueno, ¿qué fue que me salió aquí? Oye, usted le da su pregunta, usted la hace. Oye, pues esto está descarriado, oye. ¿Cómo que dice muchacho? 70 veces descarriado. Bien. Póngase cómodo, que quiero hablar del fanatismo. El fanatismo hace tanto daño a la persona, a la familia, a la sociedad, al mundo. Las grandes guerras, la guerra más terrible ha sido por fanatismo. La Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, fanatismo religioso, fanatismo de toda índole. La gente fanática viven fuera de la gracia y viven en desgracia y su vida se convierte en una desgracia. Por lo tanto, yo entiendo que usted tiene que revisarse, porque el fanático vive aburrido, todo le hiede y nada le huele. La persona aburrida, cuando usted le sonríe, se siente mal, pero si no le sonríe, ya cree que usted tiene el diablo adentro, está endiablado, está endemoniado, porque así es la persona que son fanáticos. O si usted lo ve, la mayoría de los fanáticos, si usted lo ve, nunca lo ven por bien, porque su estima está por el suelo. El fanatismo ha hecho demasiado daño, le ha hecho daño de manera individual y de forma corporativa. Usted se imagina, en la antigüedad, en la época medieval y antes de, había tribus y pueblos que cuando una muchacha se iba a casar virgen, tenía que amanecer la noche de la boda con el sacerdote y en lugares con el patriarca o con el rey del lugar, porque representaba la divinidad y esa esperma iba a bendecir esa vagina. Entonces, ¿por qué fanatismo? Y muchos le han sacado provecho, aunque se la van a ver con Dios y con el diablo en el infierno, por malicioso. Pero le han sacado mucho beneficio. Pero también hay gente que han manipulado con el fanatismo. Por ejemplo, la Biblia no prohíbe nada en el matrimonio, y hay gente fanático que hasta te dicen que fue al infierno. Yo lo he escuchado, que fue al infierno y que vieron y que había una serpiente pegado de la vagina de una mujer. Señor, ¿y por qué fue eso? Ah, porque ella dejaba que María le hiciera sexo oral. Oye, pero qué disparate más grande. Nadie tiene autoridad ni puede prohibir lo que la Biblia no prohíbe. La Biblia dice que la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, ni el hombre tampoco. Ahora, hay lo que se llama preferencia y gustos. Si a una pareja no le gusta algo, eso está bien, pero nada tiene que ver ni con la salvación. Lo único que la Biblia prohíbe en el matrimonio, y no dice que es por asunto de salvación, es el sodomismo. Lo prohíbe.
Yo entiendo que un hombre que practique sodomismo, sexo anal con su esposa, lo puede hacer con un hombre porque lo mismo por detrás. Pero también puede recibir bacterias, porque en la parte de adentro hay mucha bacteria, y puede transmitirse a la esposa también. O sea, hay cosas que Dios prohíbe, pero la gente, lo único que se prohíbe en el matrimonio es el sexo anal, el sodomismo, como le llama la Biblia. Después no prohíbe nada, y usted ve gente diciendo que Dios le dijo, ay, se me iba a zafar, pero si yo no tuviera la televisión, yo dijera, son habladores, pero yo no lo voy a decir, porque tengo la televisión. Son personas que dicen que Dios le dijo, y Dios no le ha dicho nada. Incluso ellos manipulan gente que creen que todo es pecado. Así había una señora que ella era tan fanática, ella decía que como Cristo venía como ladrón en la noche, eso era la noche que venía, y ella agarraba y se bañaba y se perfumaba y se dejaba el pelo, y esa bata era larga por acá, y cuando el marido quería estar con su esposa sexualmente, en vez de ella disfrutar, ella no sabía lo que era un orgasmo intenso, ella nunca lo tuvo, porque esa mujer le decía a su esposo, date rápido, porque ella tenía miedo que Cristo viniera, le encontrara con su esposo, legalmente casado, y que ella se quedara si Cristo venía. Yo he escuchado tantas barrabasadas, yo he escuchado tantas cosas, porque hay mucha gente que son esclavos del temor, se le olvidan que son hijos de Dios y no han entendido lo que es la salvación, y todo lo ligan a la salvación. La salvación es un regalo, y un regalo es un regalo, eso es tuyo. Ahora, tú lo que la cuidas, pero ya Cristo pagó el precio, y tú, entonces todo el que es salvo no peca, porque refleja a Cristo en su vida. Pero cuánta gente, hay gente que hasta roban, hay gente que manipulan. Yo recuerdo a un hermano que lo liquidaron. Bueno, a él le llaman Eddie Morales. Le llaman Eddie Morales. Vive en Cienfuegos. Y va a un evangelista, ahí él trabajaba y lo liquidaron. Y va el evangelista y le dice el Señor que tiene que darme tantos miles de pesos. Dice, pero mujer, dime que te regale. Porque tú, ¿cómo te mandó Dios precisamente el día que me liquidaron? Porque tú sabes que hoy me liquidaban. Y tú vas a encontrar tanta gente que son... ¿Dios habla? Claro que sí que Dios habla. Pero hay personas que manipulan, buscan su propio beneficio. Vámonos a una pausa y retornamos con la conclusión del fanatismo. Bien, gracias por continuar con nosotros. Quiero aprovechar para invitarte a que tú entre a YouTube. Pero tú mismo entra a YouTube ahí, busca Osvaldo Torres Responde y dale a la campanita de inscripción. Usted que me está viendo ahí, entre ahora mismo. Usted que me está viendo, busque su celular y escriba Osvaldo Torres Responde. Y entonces, luego, usted va después de eso, usted va a agarrar y va a darle a esa campanita, y cada vez que se suba un Osvaldo Torres Responde, le va a llegar a usted. Si es que Osvaldo Torres Responde. Inscríbase, también te invito al Centro Cristiano Internacional, usted entra por Facebook,
y a las 10 de la mañana ahí se está predicando la poderosa palabra de Dios. Que Dios bendiga a todo el elenco de Doble Vía. Melania Morales. Melania, mándame la foto, tú vacunándote. Porque ya ustedes tienen gente que los siguen, que los vean vacunándose. Así que no se mueva, usted se mantiene ahí y deje el fanatismo, imite a Cristo, parezcase cada día más a Jesucristo. Vámonos a la última pausa de esta parte porque bajamos en breve, bajamos con los jóvenes. Recuerde que hoy es jueves juvenil. Así es que adelante, señor director. Muchas bendiciones, hermanos. Estamos una vez más aquí en su programa Doble Vía, en el espacio juvenil Jóvenes Marcados por el Reino de Dios. Y es un placer para mí estar aquí una vez más este jueves a predicarle la palabra, pero hoy traje un invitado en especial que él va a ser el encargado de predicar la palabra. Simplemente le estaré leyendo la lectura y él es Melvin Vázquez. Melvin Vázquez es la mano derecha de la pastora Agustina Espinal, esa persona que usted ve tan bella y hermosa aquí los miércoles. Agustina Espinal, esa es la mano derecha, ese es el líder, como quien dice, principal. Melvin. Muchísimas bendiciones para todos y muchísimas gracias por lo de persona bella y hermosa. Estamos aquí muy contentos y agradecidos de la oportunidad que se nos brinda de poder estar en este espacio para compartir con ustedes una palabra que yo sé que puede ser de bendición. Amén, así es. Y el tema de hoy es buscar a Dios en la juventud. Buscar a Dios en la juventud. Porque es lo que el Señor anhela de nosotros. A veces tenemos un pensamiento erróneo que decimos primero tenemos que gozar para venir a Cristo. Pero le voy a leer la lectura donde el Señor nos habla y Melvin le estará predicando la palabra y dándole ese consejo a cada uno de ustedes como jóvenes y a nosotras también. Dice la lectura en Eclesiastés 11:9. En el nombre de Jesús, alégrate joven en tu juventud y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia y ande en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Amén, Melvin. Muy bien, esa palabra a mí me gusta mucho porque es una palabra que nos habla a nosotros, sobre todo los jóvenes. ¿Por qué hemos querido venir y hablar esta palabra en este día? Bueno, porque entendemos que la juventud, así como la adolescencia y la niñez, pero en este caso nos vamos a referir a lo que es la juventud, son más vulnerables a ciertas cosas que pueden suceder en nuestra sociedad y pueden ser atraídos a hacer cosas que quizás no sean de mucho del agrado de Dios y que tampoco le puedan servir de beneficio para su vida. Entonces a mí por eso este texto me gusta, porque nos llama a nosotros a una reflexión interesante, porque este libro de Eclesiastés, que se le atribuye a Salomón por las alusiones que se hacen en el libro a hijo de David y a rey de Israel, ¿verdad? Entonces de ahí se deduce que este libro se haya escrito por Salomón y se refiere a él como predicador. Entonces él aquí da un consejo a los jóvenes y no está hablando una persona ya joven cuando se escribió este libro, porque se entiende que ya Salomón era una persona mayor cuando se escribió este libro, pero si nos vamos a la historia del rey Salomón, nos vamos a dar cuenta que en algún momento de su vida el rey como que se desvió un poquito e hizo cosas que no eran mucho del agrado de Dios, pero se entiende que Salomón ya al final otra vez retornó y pudo otra vez volverse a Dios y continuar en el camino que había sido de David su padre, en obediencia a Dios. ¿Y por qué es bueno resaltar esto? Porque podemos entender que entonces la persona que está hablando no es una persona sin experiencia, es alguien que ha vivido y que ha cometido errores, pero que ya tiene la madurez suficiente para poder dar un consejo a aquellos que vienen detrás, para que aquellos que vienen detrás no cometan esos errores que probablemente él cometió, o no cometan otros errores además de eso.
Entonces, es importante escuchar esta palabra. ¿Por qué? Porque nos dice que nos alegremos en nuestra juventud, que tome placer nuestro corazón en los días de nuestra adolescencia, pero que recordemos que sobre todas estas cosas Dios nos va a juzgar. Y eso es bueno que nosotros lo tengamos pendiente como jóvenes. Yo sé que los jóvenes en este tiempo son atraídos por muchísimas cosas, invitaciones a hacer cosas quizás fuera de lo que es la voluntad de Dios y muchas veces fuera de la ley, y cosas que probablemente no estén fuera de la ley, pero que sí al final pueden perjudicar su vida. Y hay muchos atractivos para los jóvenes que no van conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a la carne. Y tienen libertad en su cuerpo y en su vida de hacerlo, pero siempre es bueno tener pendiente, ¿qué cosa? Que sobre todas estas cosas Dios nos va a juzgar. Y cuando tenemos pendiente eso, entonces nosotros podemos vivir una vida moralmente basada en los principios de Dios. Y con esto no quiere decir que nosotros no podamos disfrutar la vida. Hay muchísimas cosas con las que podemos disfrutar la vida, con las cuales Dios también se agrada, los cuales son conforme a la voluntad de Dios, que nosotros podemos hacer y realizar. Dios no nos prohíbe gozar de su creación y de los beneficios que Él nos ha brindado para que nosotros gocemos en esta tierra. Pero hay cosas que, como sabemos, están fuera de la voluntad de Dios. Y es bueno que los jóvenes de este tiempo, porque muchas veces se ha vendido que el evangelio es aburrido, que para los jóvenes no es atractivo, y eso es mentira, porque yo desde mi juventud, desde mis 19 años, soy cristiano, y aquí es donde he podido experimentar el verdadero gozo que una persona puede sentir apartándome de todo lo malo y gozando de verdad las cosas que el Señor nos brinda. Y el Señor ha sido bueno y ha sido misericordioso. Y es bueno traer esta voz hacia los jóvenes para que ellos sepan que en el evangelio hay gozo, que hay paz, que hay vida a través de Cristo Jesús, y que tengamos pendiente que Dios tiene su mirada puesta en nosotros, que si nosotros hacemos el bien, recibiremos recompensa por eso, pero si hacemos el mal, entonces también recibiremos castigo por aquel mal que podamos cometer. De manera que aquí el predicador Salomón quiere resaltar esa parte. Si usted se va a las páginas del libro, se va a dar cuenta que allí Salomón utiliza mucho la palabra vanidad, o sea, algo transitorio, que no es duradero, porque él se ha dado cuenta que muchas de las cosas que probablemente él hizo, que no eran conforme a la voluntad de Dios, que podrían ser deleite en cuanto a su carne, eran pasajeras y eran transitorias, y quizás las consecuencias que le trajo no eran muy buenas. Y entonces él pone su mirada en lo que sí vale la pena en ese momento, en las cosas de arriba, en las cosas que son eternas, y por eso él puede dar ese consejo a los jóvenes, para que los jóvenes tengan pendiente que podemos gozar, que podemos deleitarnos, pero que Dios tiene su mirada puesta en cada uno de nosotros. Amén, así es, Melvin. Y al hablar de jóvenes, también podemos leer una parábola del hijo pródigo en Lucas 15. Habla en Lucas 15:11. Dice que ese joven le pidió a su padre la herencia, la mitad de la herencia, porque quería salir y explorar al mundo. Entonces el padre, como buen padre que es, se lo dio. Entonces después el joven fue y experimentó, pero ¿qué pasó? Que el dinero, los placeres le fueron concedidos, sí, pero después se dio cuenta que ese vacío que él necesitaba llenar, solamente lo podía llenar en la casa de su padre, haciendo su voluntad y no divirtiéndose en los placeres del mundo. Cuando hablamos de mundo, no hablamos de mundo terrenal, hablamos en cuanto a placeres que sabemos que no son de agrado de Dios, y que nosotros como jóvenes tenemos que buscar cada día más la presencia de Jesús para poder experimentar ese gozo, como decía Melvin, ese gozo, esa alegría que podemos llenarlo sin gastar ni un peso. Usted a veces tiene una cantidad de dinero y va y lo disfruta en una discoteca, o va a otro lugar, a X lugar, y hace lo que usted sabe que hacen la mayoría de los jóvenes. Entonces, cuando después usted vuelve, no tiene ni el dinero, lo que tiene es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque gastó el dinero, el vacío que necesitaba llenar, se dio cuenta que no era el lugar donde se llenaba. Así que me encanta esa parábola del hijo pródigo, porque él se dio cuenta que regresando a la casa de su padre podía de nuevo gozar ese amor eterno que el Señor nos da y que nos puede llenar. Amén, Melvin.
Sí, verdaderamente que esa parábola es muy interesante y un ejemplo muy bueno para lo que estamos hablando en este momento. Nosotros tenemos una reflexión preparada por ahí, pero antes de ello quiero leer este versículo que está en Eclesiastés, un poquito más adelante del que se leyó, para que nosotros podamos ver las conclusiones del autor de este libro, donde él dice en el versículo 13 del capítulo 12, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Es decir, la apreciación ya que él tenía por el temor de Dios y por las cosas de Dios, estaban ya o superaban cualquier deleite que él pudiese tener en esta vida, en esta tierra, que no fuese de su agrado. O sea, ese era el fin de su discurso. Teme a Dios, obedécele en su mandamiento, porque eso es el todo. Y todo es todo, el todo del hombre. Así que es muy interesante que nosotros sigamos el consejo que nos da la Biblia. Esos jóvenes que están ahí, que quizás piensan que el evangelio no es atractivo, no, venga, pruebe y usted verá que lo que se le ofrece aquí es algo diferente y mejor que lo que usted pueda conseguir en el mundo. Así que vamos a ver la siguiente reflexión para entonces finalizar con el comentario. Amén. En las aguas queremos danzar. Ser un joven cristiano no es solo tener entusiasmo, energía o querer dormir largas horas. Ser un joven cristiano es acordarnos de nuestro Creador cada día, antes que vengan aquellos días malos en donde digamos, no tengo contentamiento. Ser un joven cristiano es un proceso donde aprendemos de la amistad y a relacionarnos con nuestro entorno. A veces parece fácil o a veces mucho más difícil. Finalmente nos damos cuenta que hay amigos que no son amigos y amigos que son más que hermanos. Ser un joven cristiano es encontrarnos de frente con nuestro Creador, con quien nos da las fuerzas, las energías, el entusiasmo, con aquel que nos da la juventud. Es encontrarnos de frente con nuestro mejor amigo, con Cristo Jesús. Ser un joven cristiano es hablar del Evangelio, no solo con palabras, sino que con nuestro ser, con nuestras acciones, con nuestro diario vivir, irradiando amor, escuchando a aquel amigo que lo necesite. Es amar a nuestro prójimo, aunque muchas veces nos cueste, es escuchar a Jesús, pero también seguirle. Ser un joven cristiano es aprender que Dios puede sanar tus heridas internas sin necesidad de cambiar tu entorno. Es aprender que a pesar de las dificultades y las circunstancias, Dios tiene un plan perfecto para nuestra vida. Ser un joven cristiano no es solo emocionarnos mientras cantamos, es entender por medio de su palabra y del Espíritu Santo que nuestro fundamento es la fe. Aquella fe que cada día se sujeta a la voluntad de Dios y en la cual debemos vivir. Ser un joven cristiano no es decir yo soy el futuro de la iglesia, mucho menos decir que soy el presente. Ser un joven cristiano es decir soy parte de la iglesia, soy parte del cuerpo. El cuerpo de Cristo. Hoy puedo danzar con libertad, porque soy su hijo. Bien, ahí pudimos ver esa reflexión sin mucho que abundar, pero sí ver lo que es un joven cristiano, que implica mucho esfuerzo, mucho sacrificio, pero que también sabemos que vamos a recibir recompensa por eso. Y Dios Amén. nos brinda libertad, nos brinda amor, nos brinda todos los beneficios que usted se puede imaginar. Así que ahí le dejamos esa reflexión para que usted la tome en cuenta. Interesante. Bueno, los jueves hay personas que se conectan y, Rafaelina, hay personas que dicen, yo te veo. Sí, quiero mandarle un saludo especial a mi tía María Pérez, que está viendo el programa desde Italia. Siempre me dice que le mande saludos y hoy fue el momento. Así que muchas Bien, bendiciones. saludos para ella. Amén, muchas bendiciones por estar cada uno de ustedes en su espacio juvenil, jóvenes marcados por el reino de Dios.
Bueno, pues ya no hay tiempo para más. A todos aquellos que han estado con nosotros, vamos con el cuadro ahora porque llegó la hora de la despedida. Así es, que estuvieron con todos ustedes. Melvin Vázquez. Rafaelina Gómez. Yo soy Osvaldo, mi apellido Torres. Y estamos Bendecido prosperado y en victoria. Que esto es como el melao. Que si si lo lo pruebas, Te queda pegado, pegado, pegado. Shalom, shalom, shalom. Tu río hay sanidad.